A las 3:20 del 7 de julio de 2026, 8 petroleros rusos partieron del puerto de Taganrog. Llevaban en sus bodegas 7.000 toneladas de combustible destinadas a reforzar la península de Crimea. La flota fantasma navegaba en silencio hacia Kerch, convencida de que el mar de Azov seguía siendo seguro. Ningún comandante a bordo imaginaba que 45 drones ucranianos Liuchi ya surcaban el cielo nocturno. Los aparatos volaban rasantes sobre la costa sur del mar de Azov, avanzando sin emitir sonido alguno. Su misión era inequívoca: ni una sola gota de combustible debía alcanzar el puerto de Kerch. Lo que parecía una rutinaria incursión se convertiría, en apenas 18 minutos, en una catástrofe naval sin precedentes. El mar de Azov sería testigo del peor desastre de la flota rusa del Mar Negro en meses, pero los operadores ucranianos ignoraban que a 64 kilómetros del convoy, una nueva amenaza surgía. En el cabo Chushka, junto a la entrada del estrecho de Kerch, un sistema Krasuka 4 se activaba. En solo 5 segundos, las bandas de interferencia dividieron el espacio aéreo bajo sobre las aguas del Azov. El sistema de guerra electrónica apuntaba directamente a las señales de control, navegación satelital y enlaces de datos. En las pantallas ucranianas, el nivel estable de aproximadamente menos 50 decibelios milivatio se desplomó de golpe bajo menos 20 decibelios milivatio. El operador principal tiró de la palanca hacia la izquierda para mantener la formación sobre el mar, pero los Liuchi no respondieron a la orden. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de silencio absoluto. La falta de control durante 3 segundos significó casi 60 metros de vuelo ciego sobre las olas. Al tercer segundo, 2 drones en el centro de la formación se desviaron bruscamente a 180 km por hora. Sus trayectorias se cruzaron, colisionaron en pleno vuelo y estallaron en una bola de fuego sobre el mar. Los datos de telemetría se volvieron caóticos al instante en todas las pantallas de control ucranianas. La altitud pasó de 75 metros a 60 y luego desapareció de la pantalla durante varios segundos. Para una formación de vuelo rasante, aquella era una situación de alerta roja inmediata e innegociable. Si la altitud seguía descendiendo por debajo de 120 metros, los drones se estrellarían contra el agua. La Krasuka 4 había creado lo que los especialistas en guerra electrónica denominan un umbral de interferencia asfixiante. Imaginen intentar escuchar un susurro junto al motor de un reactor en pleno funcionamiento. Así funciona la señal. Cuando la señal cae a menos 20 decibelios milivatio, el enlace de datos queda prácticamente seccionado por completo. Perder unos pocos puntos más de señal habría puesto fin a todo el ataque sobre el Azov. Pero tras 3 años enfrentando la guerra electrónica rusa, Ucrania ya no dependía de un único enlace. Los drones Liuchi restantes cambiaron inmediatamente al modo de vuelo autónomo sin que los operadores intervinieran. El sistema de navegación inercial mantuvo el rumbo de cada aparato con precisión milimétrica mientras volaban. El módulo de visión artificial comparaba la línea costera y el horizonte para corregir la trayectoria por sí mismo. La Krasuka 4 pudo ahogar la señal de control y derribar 2 drones de la formación entera, pero no pudo cegar por completo al enjambre que seguía avanzando implacable sobre el mar oscuro. Los drones restantes descendieron, confundiéndose con el ruido reflejado de la superficie marina y el horizonte oscuro del Azov. En las pantallas rusas del cabo Chushka, las trazas aparecían y desaparecían como objetivo siempre un paso adelante. Y mientras tanto, los 8 petroleros continuaban hacia Kerch sin saber que 43 drones seguían acercándose. Pero las defensas antiaéreas rusas no eran tan fáciles de atravesar como podría parecer a primera vista. 5 minutos antes, cuando las primeras señales surgieron entre el ruido del mar, una batería S-400 Triumph rastreaba. Su radar 92N6 se había fijado en pequeñas ecos de radar moviéndose a baja altura sobre el Azov. Esos ecos se desplazaban a 180 km por hora, una velocidad que los hizo destacar contra el fondo del mar. La batería desplegada en la zona del estrecho de Kerch esperaba el momento exacto para intervenir en la batalla. Cuando la Krasuka 4 envió datos de alerta al puesto de mando, la tripulación del S-400 reaccionó de inmediato. Inyectaron potencia máxima al radar hacia el sector sospechoso y los puntos brillantes aparecieron con mayor nitidez. Ya no eran unos pocos objetivos aislados, más de 40 drones se movían en la misma dirección. Esto no era un ataque menor, era un asalto a gran escala contra la supervivencia misma de Crimea. En teoría, el S-400 rastrea hasta 300 objetivos simultáneos y lleva 48 misiles por batería completa. Eso bastaba para aniquilar toda la formación antes de que se acercara a Kerch en condiciones normales. Pero Rusia había sufrido demasiados ataques como para dar nada por sentado en esta nueva ocasión. Detrás de aquella línea defensiva estaban los 8 petroleros con 7.000 toneladas de combustible para Crimea. El comandante ruso no dudó ni un instante ante la magnitud de la amenaza que tenía delante. Abrió un canal de comunicaciones de emergencia y solicitó refuerzos de fuego al centro de mando y control 30K6E.
Segundos después, la batería S-400 desplegada en Feodosia recibió la orden de unirse inmediatamente a la batalla. El efecto fue casi instantáneo. El radar 92N6E fijó 4 objetivos con un azimut de 15 grados. 4 misiles 4-8N6DM abandonaron sus tubos, aceleraron a Mach 4 y desgarraron la noche sobre el mar de Azov. Al acercarse a los objetivos, sus ojivas de proximidad detonaron a apenas 4,5 metros de distancia. Las ondas de choque y las esquirlas barrieron la formación de drones ucranianos sin darles tregua alguna. 4 drones Liuchi explotaron casi al mismo tiempo, dibujando bolas de fuego naranja contra el cielo negro. 3 segundos después, la batería de Feodosia fijó 4 objetivos más a 275 grados de azimut. Otros 4 misiles partieron en dirección opuesta, cerrándose como una tenaza de acero sobre la formación ucraniana. Las ojivas detonaron lateralmente y destrozaron 4 drones más en pleno vuelo sobre la superficie del mar. En pocos segundos, 8 drones Liuchi desaparecieron de las pantallas de control de los operadores ucranianos. Pero el enjambre no se detuvo. Los 35 aparatos restantes descendieron y se dividieron en grupos menores. Continuaron surcando apenas por encima de la superficie, donde el ruido de las olas confundía al radar ruso. En las pantallas, los objetivos se desvanecían, parpadeando entre el ruido de las olas, los reflejos y el horizonte. Los operadores ucranianos comprendieron que volar dispersos daría a Rusia tiempo de ajustar el radar y filtrar el ruido. El oficial ucraniano examinó el mapa de interferencia y descubrió un hueco entre las zonas de Kerch y Feodosia. No era un corredor seguro, sino una zona de solapamiento donde señales, interferencia y reflejos marinos se acumulaban caóticamente. Ambas baterías luchaban por distinguir entre drones reales, objetivos falsos e incluso sus propios misiles en pantalla. A 180 km por hora, un error de 10 segundos desplazaba la trayectoria más de 1 kilómetro hacia la zona de tiro. Pero volar hacia el centro de esa telaraña reduciría la eficacia rusa de intercepción a apenas un 20%. La orden llegó al instante. Los 31 drones restantes descendieron al máximo y aceleraron hasta 210 km por hora. En las pantallas rusas, los objetivos se precipitaron de pronto hacia la zona de solapamiento entre ambas baterías. El enjambre ucraniano perforó la brecha mortal entre las dos baterías S-400, dejando estelas caóticas en los radares rusos. Pero atravesar las baterías S-400 no significaba que el enjambre hubiera escapado de la red defensiva rusa. 4 sistemas Pantsir S-1 ya habían sido desplegados a lo largo de la costa del mar de Azov. Su radar de búsqueda 1R-S-1 giraba continuamente a 30 rotaciones por minuto, rastreando objetivos volando muy bajo. El Pantsir S-1 fue construido precisamente para destruir drones pequeños, misiles de crucero y objetivos a baja altura. Las tripulaciones rusas llevaban observando la formación de drones Liuchi durante casi un minuto completo en silencio. Vieron los drones salir de la zona de solapamiento entre las dos baterías, todavía agrupados y desestabilizados. Aquel era el momento perfecto para abrir fuego contra el enjambre desorganizado que aún intentaba reagruparse lentamente. A una distancia de 24 kilómetros, el comandante de la batería ordenó un lanzamiento simultáneo e inmediato. 16 misiles 57 E-6E, procedentes de 4 sistemas Pantsir S-1, abandonaron sus rieles de lanzamiento casi al mismo tiempo. Aceleraron a casi Mach 3 y se lanzaron directamente hacia el enjambre que surcaba el mar oscuro. Los drones que habían escapado del S-400 volaban demasiado juntos en la configuración más peligrosa posible. Las ojivas de proximidad detonaron una tras otra dentro de la formación, creando breves bolas de fuego. 16 drones Liuchi fueron eliminados en apenas segundos, mientras las cajas de señal desaparecían de las pantallas. Los operadores ucranianos ordenaron dispersarse y los aparatos supervivientes se extendieron por casi 5 kilómetros de mar. El comandante ruso ordenó cambiar al fuego automático con los cañones gemelos 2A38M de calibre 30 milímetros. Cada sistema disparaba 5.000 proyectiles por minuto y 4 drones más cayeron al mar ardiendo intensamente. El comandante ucraniano comprendió que no podía atravesar aquella capa de Pantsir sin pagar un precio terrible. Si el enjambre seguía volando bajo, los cañones antiaéreos los molerían uno por uno antes de llegar. Tomó una decisión inmediata. 8 drones Liuchi recibieron la orden de ascender y amplificar sus señales visibles. Volarían directamente hacia la costa como si fueran el grupo de ataque principal del enjambre ucraniano entero. En las pantallas rusas, 8 objetivos se volvieron de pronto más brillantes, más altos y más fáciles. Las tripulaciones del Pantsir S-1 fueron atraídas al instante hacia aquellas señales que destacaban contra el cielo nocturno. Las torretas giraron hacia arriba, los radares readquirieron los objetivos y los cañones 2A38M se elevaron rápidamente. Pero aquella era la trampa. Mientras las baterías enfocaban los señuelos, 4 drones Liuchi se acercaban rasantes. Los 4 drones suicidas volaban tan bajo que casi se confundían con las olas y la oscuridad.
Luego cambiaron de rumbo bruscamente y se prepararon para un picado final contra las posiciones de tiro. Se lanzaron directamente contra las posiciones de tiro de las 4 baterías Panzir S-1 desplegadas en la costa. Cuando las tripulaciones del Panzir detectaron objetivos adicionales en su flanco bajo, la distancia era ya insuficiente. Los 4 drones suicidas impactaron casi simultáneamente contra las posiciones antiaéreas rusas sin darles tiempo de reacción. Una cadena de explosiones arrasó la posición defensiva costera con fuego y metal volador en todas direcciones. Radares, lanzadores y cañones de 30 milímetros fueron engullidos por las llamas en cuestión de segundos. La última capa de defensa antiaérea en la costa del Azov acababa de ser rasgada por completo. Pero desde el primer momento en que los drones aparecieron en pantalla, Rusia había movilizado un barco patrullero. Un Svetliak se acercó a la formación del convoy fantasma para convertirse en la última línea defensiva. Tras todas las capas de intercepción, solo 8 drones Lyuchi seguían vivos y avanzando hacia el objetivo. El Svetliak demostró su potencia de fuego inmediatamente desde la cubierta, lanzando 4 misiles portátiles Sigla simultáneamente. 2 drones que volaban más alto, los que habían amplificado señales para engañar al Panzir, fueron alcanzados. Las ojivas detonaron cerca de sus fuselajes, convirtiendo ambos aparatos en bolas de fuego sobre el Azov. Los 6 drones restantes bajaron al instante, pegándose al agua donde los infrarrojos de los Sigla fallaban. Los 2 misiles restantes persiguieron firmas térmicas falsas y estallaron detrás del enjambre sin causar daño alguno. El barco patrullero desplegó su cañón naval AK-176M con una cadencia de 120 disparos por minuto. Comenzó a lanzar proyectiles fragmentados de radiofrecuencia sobre el mar a una distancia de 13 kilómetros aproximadamente. En 2 minutos se dispararon 180 proyectiles, pero la velocidad de reacción era el problema real. Los drones cambiaban de dirección cuánticamente, bajando y girando bruscamente, desapareciendo entre el ruido de las olas. El cañón de 76 milímetros era demasiado pesado para seguir objetivos pequeños volando rasante al agua. Entonces, el sistema AK-630M entró en combate con 6 cañones giratorios lanzados 5.000 disparos por minuto. A 4,8 kilómetros, el sistema construyó una muralla de plomo destrozando todo lo que penetrara. Un dron fue destruido y la KPV de 14,5 milímetros entró en acción desde la proa. Los marineros rusos dispararon rifles AK-74 a ojo contra las sombras que crecían en la oscuridad nocturna. Los operadores ucranianos comprendieron que debían dividir las fuerzas restantes para superar aquella muralla de fuego automático. 2 drones ascendieron como señuelos mientras 3 buscaban un hueco bajo la cortina de fuego del AK-630M. Los rusos asumieron que los 2 que volaban alto eran señuelos sin ojivas y concentraron fuego abajo. El AK-630M destrozó 2 drones rasantes y el tercero cayó por la KPV a 450 metros. Cuando los cañones volvieron hacia arriba, los 2 drones señuelo ya habían escalado a 450 metros, empujaron sus motores al máximo, alcanzaron 150 km por hora y comenzaron el picado final definitivo. La imagen del convoy fantasma apareció en la cámara del primer dron, 8 petroleros avanzando hacia Kerch. En las cubiertas, los rusos instalaron ametralladoras pesadas Kort de 12,7 milímetros como última defensa. Los trazadores rojos rasgaron el cielo, pero los drones ya estaban a menos de 1 kilómetro de distancia. Los marineros usaron AK-74 y armas Stupor, emitiendo pulsos entre 433 y 5800 MHz sobre los drones. Pero era tarde, el primer dron se precipitó sobre la cubierta con su ojiva de 70 kilogramos. La detonación perforó el acero delgado y liberó vapores que se encendieron en una explosión en cadena. La temperatura superó 1000 grados centígrados y una columna de fuego se elevó 27 metros al cielo. El segundo dron impactó 4 segundos después en estribor, extendiendo las llamas por toda la nave entera. Las 7.000 toneladas de combustible del convoy fantasma se convirtieron en catástrofe naval frente a Kerch. Este ataque no destruyó un petrolero, hirió directamente la línea logística de las fuerzas rusas en Crimea. La flota fantasma no era un convoy sino parte de la red oculta que sostiene la guerra. Ucrania demostró que el mar de Azov ya no era una retaguardia segura para ningún transporte ruso. Cada tonelada de combustible será ahora más lenta, más cara y más peligrosa de transportar a Crimea. Los drones de largo alcance dejaron de ser armas de hostigamiento para convertirse en herramientas estratégicas letales. Combinados con tácticas de enjambre, señuelos, vuelo rasante e inteligencia artificial, perforan múltiples capas de defensa moderna. ¿Qué factor fue clave? ¿Las tácticas de enjambre, la ruptura de defensas o el combustible de Crimea? Déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete y comparte para seguir analizando el campo de batalla ucraniano.